Hemos creado un formulario sencillo directamente en las celdas de la hoja de cálculo. Tenemos la hoja formulario y tenemos la hoja datos. Los elementos que vayamos registrando en el formulario queremos que se guarden en la base de datos línea por línea. Para ello vamos a utilizar una macro. Primeramente vamos a escribir unos datos, un nombre, apellidos, edad y teléfono. Y ahora vamos a comenzar a grabar una macro. Nos vamos a la ficha programador y pinchamos en grabar macro. Le asignamos el nombre guardar y aceptar. A partir de ahora todo lo que hagamos se está grabando. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la ficha datos o a la hoja datos, situarnos en la primera fila, botón derecho, insertar y pinchar en insertar toda una fila. Le damos a aceptar y le aplicamos el mismo formato de abajo para que se nos quede en blanco. Ahora nos vamos a la ficha formulario, seleccionamos las 4 celdas con los datos, botón derecho copiar, nos vamos a la hoja datos y botón derecho pegado especial transponer. De esta forma se nos pegan los valores en una línea. Volvemos a la ficha datos, seleccionamos todos los datos y le damos al botón suprimir para eliminar los valores y nos situamos en la primera fila del formulario. Ahora tenemos que darle a detener grabación. Y lo único que nos quedaría sería asignar la macro a esta autoforma que hemos insertado. Asignar macro, elegimos la macro guardar, le damos a aceptar y en este caso, cuando escribamos un nuevo elemento, y pinchemos en el botón guardar, pues se nos quedará ya registrado en la base de datos.